Facebook. Bendiciones a los que nos siguen por Facebook, por YouTube. ¿Sí? Estamos en la escuela del nacer del agua y del Espíritu. Algo vital y esencial para lo que el Padre está hablando en este tiempo, lo que el Espíritu habla a las iglesias en este tiempo. Amén. Vital para entrar al reino, como el mismo Mesías le habló a Nicodemo, diciéndole que era necesario nacer de nuevo y nacer del agua y del Espíritu. Amén. Entonces vemos que el alma se forma desde palabras, desde información que va absorbiendo desde una edad embrionaria hasta el día de la fecha. Y las bases de nuestra alma se hacen en los primeros 7 años de vida. Y toda palabra que hemos recibido, no todas vinieron desde Dios. Amén. Porque muchos fuimos criados con padres que o conocían muy poquito o no conocían, y así se fue dando una cadena. Amén. Cuando hablamos de espíritu, espíritu se traduce como viento, como respiración, como aliento, como el oxígeno, ¿sí?, de Dios, como el ámbito de Dios. Amén. Para que se nos aclare la idea, cuando hablamos del reino de Dios, entendamos que el espíritu de nuestro Mesías es el reino de Dios. Amén. Entonces será necesario renacer, volver a nacer de las palabras de Dios y de su espíritu. Vaya si será necesario. No podemos estar, porque Él no le habla de conocer, le habla de entrar, de estar en el reino. ¿Sí? Habitar en una dimensión en cuanto a nuestra alma, ¿sí?, y nuestro espíritu. Nuestra alma tiene la capacidad de estar en lugares espirituales, lugares de tinieblas, como tanta gente que es oprimida y se le manifiesta en el físico, ¿sí?, o en lugares celestiales, ámbitos celestiales, ámbitos del reino de Dios. ¿Ok? Donde si nuestra alma, en forma general, pensamientos, sistema de pensamientos, emociones y nuestro querer, nuestra voluntad, tiene la misma forma que el alma de Dios, que sería eso, que nuestra forma de pensar sea como Dios piensa, que nuestra forma de sentir sea como Dios siente, y que nuestro querer sea lo que Dios quiere. Entonces nuestra alma comienza a estar formada como Dios la diseñó y posicionada en lugares celestiales. Amén. ¿Sí? Y nuestro espíritu descontaminado de toda iniquidad, que es la sustancia de las tinieblas, el ADN del diablo, ¿sí?, que entró allá en el primer hombre. ¿Ok? Pero nuestro Mesías ya pagó el precio para que seamos transformados de todo eso, pero obviamente es un proceso. Y eso lo hace las palabras de Dios, ¿sí?, en el cual al volver a redireccionar nuestros pensamientos, emociones y nuestro querer, nuestra voluntad, a la de Dios, de acuerdo a cómo conocemos el alma de Dios a través de su palabra, por ejemplo. ¿Cómo comienzo conociendo el alma de Dios? Y con su palabra. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia hay una gran variedad y cantidad, ¿sí?, de información de cómo Dios opera, y eso entonces nos da conocimiento del alma de Dios, ¿sí?, y de su espíritu, que es lo que viene a mi vida, el cual se manifiesta como esa fuerza que me va a llevar a que viva lo que Él habla. ¿Se entiende? ¿Podré yo vivir lo que Él habla sin su espíritu? No. Entonces caigo en religiosidad, en hipocresía. Sé cómo algo tiene que ser,
pero no tengo esa fuerza, el cual me impongo a lo que Dios no habla para comenzar a hacer y que haya una coherencia entre lo que ahora conozco de Dios y lo que vivo de lo que Dios dice. Amén. Entonces, llegado el momento, no sentir ya atracción al pecado porque fue transformada mi naturaleza. ¿Ok? ¿Se entiende? Si uno lograra cambiarle la mentalidad del chancho, entonces el chancho ya no se iría a revolcar en el barro después que uno lo bañe. Pero si yo no cambio la mentalidad del chancho, entonces lo va a hacer porque es su naturaleza. ¿Se entiende? Entonces ahí realmente comienzo a erradicar el pecado de mi vida. No solamente por una represión religiosa que en algún momento explota la olla. ¿Me siguen? ¿Amén? Bien, sino cortando de raíz. ¿Ok? Entonces vimos que este mismo espíritu, ¿sí?, del hebreo ruaj, del griego neuma, ¿sí?, viento, aliento, respiración, ¿sí?, el cual vimos que opera como una fuerza activa de Dios, ¿sí?, y vimos que este espíritu activa para servir como testigos en toda la tierra, ¿no? Y vimos pasajes como Lucas 24:49, Hechos 1:8, Efesios 3:5 y 6. Y concede los dones del Espíritu, milagros que permiten hablar lenguas extranjeras, profetizar, sanar, liberar y realizar actividades que facilitan la proclamación de las noticias del Rey. ¿Ok? También lenguas del Espíritu. Bien, hasta ahí quedamos. Entonces, este espíritu que capacita para que nos sea más fácil poder comunicar el reino, ¿sí?, también lo hace para demostrar que Dios comisiona y respalda. ¿No? Y esto lo vemos, algunos por favor que vayan buscando los pasajes. Romanos 15, 18 y 19. Primera de Corintios 12, 4 al 11. Primera de Corintios también 14. Uno y 2. Y también el 12 al 16. E Isaías 59, 21. ¿Sí? Con 3 pasajes de los que anoté, que leamos rapidito, está bien. ¿Alguien tiene alguno ya? Tengo Romanos. Bueno, léelo por favor en voz alta. Porque no salía a hablar sino de lo que el Mesías ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras.
con potencia de señales y prodigios, en el poder del Ruaj de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio del Mesías. Amén. Bien, entonces ahí vemos claramente, ¿sí?, una coherencia de lo que leímos con lo que estamos poniendo. Este mismo espíritu comisiona para poder comunicar el reino. ¿Ok? ¿Quién estaba hablando ahí? El apóstol Pablo, ni más ni menos. ¿Habrá comunicado algo del reino el apóstol Pablo? Primera de Corintios, cualquiera de las dos, 12, 4 al 11 o 14, 1 y 2 y 12 al 16. Cualquiera de esos dos, sí. Bueno. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Bien, entonces vemos que este mismo Espíritu tiene la facultad de unir. Amén. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el aspecto o la facultad de las tinieblas? ¿Me siguen hasta ahí? Contra lo que es de este espíritu. ¿Entienden la pregunta? ¿Sí? Vieron que las tinieblas siempre van a tener la contracara de todo lo que es Dios. La división. Exactamente. Amén. Entonces por eso siempre nosotros tenemos que estar velando y cuidando los ámbitos y toda influencia que uno tenga, porque nuestra alma está todo el tiempo bajo influencia, para no ser usado también para generar división. Porque eso de dónde va a provenir, ¿el Espíritu de Dios? No, ni el Espíritu de Dios. Amén. Porque en Él está la facultad de ¿qué? ¿Qué dice la Escritura? De unir. Amén. Bien. Por lo tanto, cuando se manifiesta algo en alguien, ¿no? Vieron que a veces es muy notorio en algunas personas como que nosotros le decimos en nuestra cultura, ¿no? Como que, vamos a decirlo así, como que fuera medio conflictivo, ¿verdad? Donde está esa persona, enseguida hay algún problema, ¿no? Y vos podés contar distintas personas, pero es como que se repite el protagonista, ¿no? Porque toda persona puede tener alguna diferencia con alguien en algún momento, pero ya algo pasa cuando se repite el protagonista. ¿Se entiende? Así sea a veces que, como hablamos de otros géneros espirituales, que quizás ella no va a iniciar una discusión, pero si hay algo como que atrae eso, entonces hay algo que tiene de ese espíritu. Y hay que, depurarse de eso. Hay a veces que se puede haber acarreado por maldición generacional también, se trasladó. Amén. O por una maldición verbal. ¿Sí? Las veces que nos hayan dicho, cuando me peleaba con mis hermanitos, ¿viste? Vos sos conflictivo, problemático, igual que tu abuelo, igual que tu abuela. Eso es una maldición, y si vino de la autoridad, esas palabras fueron a golpear, a deformar el alma. Entonces la persona va
si entró y obviamente eso no fue quitado, va a cargar eso. ¿Sí? Aunque no lo busque muchas veces. Ahí lo tenemos en el caso de José, él no buscaba el problema. Pero pareciera por un buen momento que los problemas lo seguían. Claro, acordémonos que Jacob sí generó un problema con su hermano Saúl. ¿Sí? Más allá que el que no valoraba lo divino era de Saúl. Pero Jacob hizo algo que generó un problema al cual el hermano lo quería matar y tuvo que huir. Y su mamá lo influenció también. Sentí claro. ¿Y quién era José? El hijo de Jacob. ¿Ven? Entonces, son cosas para tener luz. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el Espíritu de Dios está la unidad. Él va a reunir. ¿Amén? Por eso el espíritu religioso, aunque parece que reúne por la cantidad de gente de una congregación, sí, pero está dividido de todos los demás. Y piensa que solamente ellos tienen la verdad y que son santos. Todos los demás están mal. Cuando no es por una cosa, es por otra. División. Igual. Amén. Entonces, tenemos que entresacar lo precioso de lo vil para hacer su boca. Amén. Bien, porque somos sus profetas. Dice Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Yahweh, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. A ver, las palabras tenían que venir. Las palabras tenían que venir. ¿Qué dice el pasaje? Puso. Palabras son semillas. Ay, yo no sé qué hablar porque yo no tengo palabra. Mentira de las tinieblas. Porque el Padre dijo a la tierra, tierra produzca. O sea que las semillas, ¿dónde estaban? Dice que soltó semilla en ese momento. Dio la orden que produjera. La semilla ya estaba. ¿Dónde estaba? En el espíritu, porque todo salió de su espíritu. Tu espíritu tiene semillas. Las semillas están en tu interior. El Padre te dice, las palabras que puse, las semillas que puse en tu boca. Amén. No faltarán de tu boca. Un poquito más arriba, en el 21, y mis palabras que puse, dice pondré, puse en tu boca. No faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, amén, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Yahweh, desde ahora y para siempre. Amén. ¿Qué es eso? Un legado de profetas. Amén. Amén. ¿Cuánto quieren que de su descendencia sea un legado de profetas? Amén. Eso es lo que el Padre está hablando acá y ahora. Bien. Entonces, vamos a ir cerrando por hoy con esto último. Este espíritu es el medio por el cual Yeshua, el Mesías, selecciona a aquellos que enviará luego a cumplir misiones especiales y liderar, servir en la enseñanza y regulaciones en las congregaciones. Amén. Esto ya lo puedo borrar, ¿no? Bien. Entonces,
Bien, si alguno encuentra alguno de estos pasajes, lo puede leer, estos tres que pusimos acá, que corrobora que el Mesías selecciona a aquellos que envía, luego a cumplir misiones especiales y liderar, por ejemplo, servir en la enseñanza. El Espíritu, Él va haciendo en su esposa, en el cuerpo. ¿Ven? Entonces, para eso también es necesario el Espíritu. Y cuando esto se manifiesta, es manifestación también de que no solamente uno, sino la Iglesia ha nacido del Espíritu. Donde no hay corrección, el pueblo se desordena. Hechos 13, 2 al 4, dice: ministrando estos al Señor, ¿qué es eso? Adorando en el Espíritu. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, haciendo ayuno y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Ellos entonces, enviados por ¿quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Amén. Bien, ¿quién los llamó? ¿Quién los envió primordialmente? Amén. Hechos 20, 28. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o pastores, o ministros, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y Efesios 4:12, 4:11. Primero que lo lea, que lo lee. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Y Él mismo constituyó. ¿Y el 12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Amén. Dice acá, un apóstol los constituyó. Dice, un profeta los constituyó. ¿Quién es el que constituye? Y el que llama. Y entonces, por lo tanto, ¿quién es el que determina la legalidad de que alguien ministre en el manto del apostolado, del profeta, del pastor, maestro o evangelista? Exactamente. Y se terminó el asunto. Amén. Por supuesto que esto, en un ministerio, muchas veces a alguien, a algunos de ellos, si están en el Espíritu, también les va a ser revelado el manto de esa persona. Y lo van a reconocer. Amén. Pero lo que importa del llamado es la voz de Dios. Y del envío es su voz. Amén. Amén. Bien. Si no, díganme ustedes, en la misma vida de nuestro Mesías, más allá del bautismo que Él fue a Juan y Él provocó que eso se produjera, porque Juan mismo no lo quería bautizar, ya conocemos la historia. No por prejuicio, sino porque Juan fue sensible y se dio cuenta que esa unción era superior a la de él. ¿Sí? Bien, pero ¿dónde vemos que alguien lo haya ungido nuestro Mesías, otro ministro, antecesor de él, y haya dicho, este es el... Por lo tanto, ¿de dónde vino esa voz que dijo y lo reconoció? Este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. A él oí. ¿De qué ministro vino esa voz? Amén.
Entonces tengamos las cosas como son, lo que es verdad y lo que es mentira. Amén. Porque si no, yo voy a estar esperando que un hombre sea el que me venga a reconocer, ¿sí? Y omitiendo el llamado de Dios cuando me dijo, te llamo para tal cosa en tal tiempo. ¿Se entiende? Amén. Entonces, Selah. Meditemos. Yo no estoy queriendo decir con esto que uno se mueva en sus emociones, pero sí yo tengo que buscar esa voz del Padre inconfundible que me dice, sí, yo te he llamado, así como pasó con Jeremías. Dígame qué ministro vino a decirle a Jeremías lo que le dijo. O a tantos profetas que podemos ver en la Escritura. La palabra dice, y Dios le dijo. Y las veces que Dios usa a alguien, como a David, lo que Dios le dijo a través de Natán, te dice el profeta fulano. Pero cuando dice Dios dijo, y no aparece a través de quién, porque el Padre es de honrar a quienes le obedecen, y soltar su palabra es obedecerlo también. Exactamente. Y viste que no te menciona un nombre intermediario. Entonces, ¿qué hubiera pasado si esas personas no se hubieran creído en legalidad? ¿Qué hubiera sido de nuestro Mesías si no se hubiera creído en legalidad? Siendo que los ministros oficiales de aquella época lo rechazaban y no lo reconocían. Por otro lado, esos ministros oficiales, ¿los habrá llamado el Padre? ¿Habrán tenido ese momento en el Espíritu donde fueron ungidos en el Espíritu si fueron enviados? Todas esas cosas están siendo revisadas en la dimensión del Espíritu, juzgadas y pesadas por el tribunal de los cielos en este tiempo. Amén. Y la hora viene y la hora es donde se manifestará verdaderamente lo que el Padre ha llamado y aquellos que Él dirá que no los conoce. Y conocer no es no saber quién es. Conocer deriva del término y del verbo hebreo que es obedecer. No hicieron o dejaron de hacer lo que yo les pedí. Amén. Hicieron esto y yo no se los pedí. Y no hicieron esto y yo se los pedí. Eso se equivale a desentenderse y desconocerse del Espíritu de Dios, porque conocer está relacionado con intimidad. Amén. Por eso el apóstol Juan dice, aquellos que eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Y cómo estaban entre ellos? Porque en un momento estaban, pero en un momento dejaron de estar. Porque en su espíritu fueron divididos. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, papá, te damos por tu